Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana, una semana 18, una semana corta, una semana que por lo menos en la región metropolitana comenzó con muchos aires primaverales y eso me hace feliz, la verdad que me encanta. Doy la bienvenida a Javier Latorre, mi panelista de los días lunes, él es economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás? Hola Paulina, muy bien, no sé si tan bien como tú, pero muy bien. La verdad que efectivamente, como dices tú acá en Santiago, porque esta radio llega a muchas regiones del país y en no todas partes se vive lo que estamos viviendo acá. Hoy día tenemos, no sé, a mí me marcaba por lo menos el termómetro del auto unos 26 grados y se dice que vamos a llegar a 28. Está el día muy, pero muy agradable. Exactamente, bueno, es importante que todos ustedes comiencen también a prepararse lo que van a hacer estas fiestas patrias, porque tenemos programas hasta el miércoles y después, ¿no es cierto?, hay 4 días feriados, tiki que está llegando de una manera muy ansiada para algunos. Yo creo que somos varios los que estamos esperando algunos días de descanso para poder dormir un poco más y disfrutar con la familia, sin duda. Vamos a las bolsas. Esta semana va a ser bien interesante, sobre todo a nivel internacional. La verdad que sabemos, ¿no es cierto?, que por las fiestas patrias nuestra economía se pone un poco más fome, no hay tantas cifras, pero igual hay que estar atentos sobre todo a los movimientos que ha tenido la divisa para quienes van a viajar. La verdad que la depreciación que ha tenido el peso, ¿no? Sí, es bien importante. 596 y alcanza nuevo máximo desde abril de 2009. Pero nos vamos ahora a revisar cómo estuvo Asia. El Nikkei de Japón avanzó un 0,25, el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,97 y Shanghái un 0,31 a la alza. En Europa, la verdad que hay índices mixtos, mientras el FTSE 100 de Londres baja un 0,04, también lo hace en descenso el CAC 40 de París un 0,29, el IBEX 35 a la baja también y el DAX alemán arriba, pero casi plano, un 0,09. Nos vamos a Estados Unidos. Fíjate que la única plaza que hasta ahora sube es Dow Jones, en un 0,16%, el Standard & Poor's baja un 0,22% y fíjate que Nasdaq baja de una manera más importante aún un 1,08%. Ahora ha tenido que ver estos índices de producción en Estados Unidos que fueron bien malos. En la mañana temprano estaban todos los índices en rojo, como consecuencia del dato de la caída en la producción industrial en Estados Unidos, que cayó un 0,1%, y lamentablemente la expectativa era que subiera un 0,3%, exactamente, que era lo mismo que había subido en agosto y en mayo y en abril también había subido el orden de 0,4, 0,3%, y por lo tanto es una caída proporcionalmente importante en relación al dato esperado para el día de hoy. Bueno, y obviamente que eso va a consignar, va a estar dentro de las conversaciones este próximo martes. Ya mañana comienza la reunión de la Reserva Federal, martes y miércoles. Y termina el miércoles, exacto. Bueno, ahí vamos a conocer más detalles. Terminemos con las bolsas. El IPSA bajando. Detalles súper importantes que yo creo que son parte de lo que queríamos conversar después de los datos de mercado. Pero obvio que vamos a hablar de la reunión que va a sostener la señora Yellen allá en Estados Unidos. Pero déjame terminar con el IPSA, que baja un 0,40%, y el IJPA también desciende un 0,32%. El que también bajó fue el cobre, la bolsa de metales de Londres, 0,09, se transó en $3.10. Y ya lo decíamos que baja 0,4 y rompe los 4.000 puntos, que era como un piso psicológico en el caso del IPSA, que no quedan 3.975 puntos, con esa caída que tú señalabas de 16. ¿Y hay algunos sectores que tengan una mayor baja que otros? No lo tengo abierto acá como para decirte ese detalle, pero en definitiva ya se empieza a consolidar esta baja bajo los 4.000, lo cual es bastante lamentable en un día que obviamente está movido con una tendencia más bien a la baja que a la alza. Pero Javier, no llama mucho la atención tampoco eso, porque en el fondo se había dicho que el IPSA a lo más iba a terminar en 4.000 puntos. O sea, la verdad que la tendencia o la perspectiva era que bajara en los 4.000 puntos. Sí, ahora si uno lo compara, o sea, si uno toma, lo que pasa es que aquí hay algún par de datos que más que ser preocupantes confirman algunos elementos fundamentales que nosotros hemos señalado de forma súper majadera, al menos yo todos los días lunes lo repito y lo vuelvo a repetir, y que tiene que ver con esta realocación de inversiones y respecto de mercados desarrollados y mercados emergentes a propósito del tapering y de uno de los fenómenos que tiene que ver con la posible alza de tasas de interés que este miércoles lo que se está esperando en la Reserva Federal de alguna manera delinee hacia futuro.
Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque en definitiva el IPSA ha rentado mal a pesar de que sus empresas, las empresas que lo componen, han andado bastante bien en términos de retornos como empresas. O sea, las utilidades de las compañías subieron del orden del 12%, principalmente alentado por el sector bancario, y las empresas de energía también han andado bastante bien. Bueno, estoy viendo acá que Endesa bajó de los 900 pesos en circunstancias que también ha tenido este año un retorno relativamente interesante, ha tenido un buen año hidrológicamente hablando muy bueno, pero en términos generales lo que te confirma esto es que si bien las acciones en Chile, las empresas están relativamente sanas, la proyección que se hace es que no es muy favorable en términos tanto en crecimiento para este 2014 como también para buena parte del 2015, que es parte de lo que se está esperando. O sea, implícitamente en estas valorizaciones hay una no muy buena proyección en términos de resultados tanto de empresas como de rendimiento en la economía en general para lo que resta del año y para el próximo año. Aquí muchos han hablado que la recuperación viene en el último trimestre del 2014. ¿Leíste la entrevista de Arena el fin de semana? En la tercera, sí. En la tercera, sí. Sí la leí. Bueno, mira, la verdad que me cuesta... A ver, creo que es poco consistente su discurso en términos, porque hace un giro muy raro. Te cuesta dar vuelta a la página, yo creo. El cambio que tuvo el ministro Arena, yo creo que hay que... Es que no se trata de dar vuelta a la página, sino que en definitiva tú eres el generador de una determinada situación y después de que genera esa situación dices, no se preocupen, ahora vamos a poner la música de nuevo. Y resulta que ya están todos molestos en la fiesta. Había una fiesta, el señor apagó la música, apagó las luces, los sacó a todos de la casa y después vuelve y le dice, oye, no va a ser una broma, entren. No, o sea, como dice hoy día de que va a generar, o que su foco va a ser en generar certezas, un cuadro de... No, a ver, yo quiero ser abogado del diablo, déjame ser abogado del diablo. Me toca un poco ese giro de discurso me suena muy forzado. Bueno, yo voy a ser un poco abogado del diablo. ¿Hubieras preferido, no sé, que este señor no te invitara nunca más a la fiesta? Sigamos por la metáfora que tú estás desarrollando. O que cambiara de posición. Me hubiese gustado que la dueña de casa hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? La fiesta sigue, la fiesta la vamos a hacer acá y la vamos a hacer con este DJ, con esta música. No, es complicado, yo creo que de verdad acá, y se ha dicho, el presidente de la SOFOFA lo ha manifestado en más de una oportunidad, esto no es nada personal, aquí hay algunos elementos de fondo que podrían estar en juego y que de hecho los tuvieron durante el proceso de discusión de reforma tributaria. No nos podemos olvidar, y yo por lo menos no me olvido, de las caricaturas que se adoptaron en algún minuto. O sea, acá no podemos dejar pasar tan rápido el hecho de que eran los poderosos de siempre, los empresarios, se tendió ¿te acuerdas el video por internet? A eso es lo que voy. Entonces, para mí esos son ciertos elementos de fondo donde este giro en el discurso, a ver, a mí me toca, no lo encuentro una correa, lo encuentro poco confiable, un discurso de dos caras y que se dé vuelta de forma tan rápida. Desde la perspectiva del mundo político probablemente es más fácil de entender estos virajes, pero desde la perspectiva del mundo de la economía, donde se requieren certezas jurídicas, certezas de mediano y largo plazo, creo que no es precisamente lo que hemos evidenciado. Ahora, por cierto que favorece un discurso con un tono distinto, pero la verdad que yo por lo menos no lo adhiero tan fácilmente, o no me lo compro tan fácil porque me cuesta fíjate que dar vuelta a la página, como dijiste tú, respecto a lo que pasó hace 3 o 4 meses atrás. Bueno, pero el hecho es que hay un cambio de opinión y yo creo que dentro de esta entrevista se sinceró un aspecto bien relevante. Yo creo que ellos nunca esperaron que las cifras fueran tan malas. ¿Te acuerdas que dijo, y se le pregunta 2 veces al ministro, bueno, cuando usted informó a la presidenta sobre las cifras que venían, la desaceleración más prolongada? ¿Te acuerdas que dijo en junio había entregado las cifras y recién en agosto se le entregó a la presidenta las cifras, ¿no es cierto?, en materia de todos los sectores económicos? Yo creo que eso fue un vaso de agua fría que no se lo esperaron. Las cifras con esta desaceleración tan importante y tan profunda fue algo, yo creo que generó, además de otros elementos, este cambio de postura, este cambio de giro con respecto al ámbito, esencialmente al ámbito empresarial. Mira, yo creo que finalmente van a ser los hechos los que cambien la percepción y de los agentes económicos en términos generales. Lamentablemente, y independiente del discurso, el escenario externo no es necesariamente del todo favorable o viento de cola para los países emergentes en términos
generales, dentro de los cuales también está Chile. Eso lo hemos dicho en múltiples oportunidades, y hoy día, con el alza del precio del dólar, nosotros lo estamos evidenciando. O sea, estamos a puertas de una reunión de la Reserva Federal donde se van a delinear cómo se cierra el capítulo de los quantitative easing, o estos relajos cuantitativos. Tapering. El tapering es el retiro de estos estímulos monetarios, y finalmente el mercado hoy día, con las variables que está jugando, tiene que ver con cuál es la proyección o la tendencia que se espera para tasas de interés. Entonces, eso de alguna manera va a afectar. ¿Y qué está esperando el mercado? Va a afectar Javier, tú tienes un análisis de lo que está más o menos esperando el mercado, porque ya sabemos con certeza, ¿no es cierto?, que después de esta reunión que comienza mañana martes de la Reserva Federal y termina el miércoles, se va a terminar, ¿no es cierto?, con este retiro de estímulos monetarios. En septiembre eran 10.000 millones de dólares, y ya en octubre termina se quita, ¿no es cierto?, el último retiro de estímulo monetario en 15.000 millones de dólares. Sabemos igual que va a estar por un tiempo prolongado, porque en el fondo todo esto son compra de bonos, y los bonos tienen ciertos vencimientos, entonces todavía no es que el 15 de octubre, ¡pum!, se acabó, sino que ya comienza a dejar de fluir algo inédito en el mundo y en la economía mundial. Y yo sé que tú tienes un artículo relacionado a eso, a la cantidad de liquidez que se generó en el mundo, porque y que va a seguir existiendo. A ver, ojo, que además aquí que comienza la liquidez puede comenzar en octubre a través del Banco Central Europeo, ya lo dijo. O sea, partimos esta semana con algunos movimientos en el relajo cuantitativo por parte de Europa. Venimos desde el año pasado con las flechas de Shinzo Abe y la expansión monetaria que duplica la base monetaria en el caso de Japón, y estamos viviendo el tapering de la que es la mayor economía del mundo, que representa el 25% de la economía global. Entonces, tú me preguntas, me haces como 2 o 3 preguntas. La primera es: ¿qué espera el mercado respecto de los movimientos de tasa? A ver, va a ser muy importante cuál sea la frase. En diciembre del 2012 la frase fue que las tasas de interés bajas nos iban a acompañar por mucho tiempo. ¿Qué está esperando el mercado? Que a mediados del próximo año empiece a subir la tasa de interés. ¿En qué órdenes de magnitud? En torno a 50 puntos base para el periodo de julio a septiembre, y de septiembre en adelante pudiera llegar a 1 o a 100 o a 125 puntos base por sobre los niveles en los cuales está hoy. Entonces, perdona, me quedé atrasada. Estabas hablando del aumento de tasa ya a partir del próximo año. A partir del mediados del próximo año, más o menos, esos son los datos, esos son los forward de tasas con los que hoy día está trabajando el mercado. Y como te decía, la verdad que eso tiene un impacto no menor en precios y movimientos de las monedas. De hecho, salvo hoy día por el dato de producción industrial, el dólar como nunca se había fortalecido frente a otras monedas, frente al yen, que ya se había devaluado bastante como consecuencia de lo que comentábamos recién, y frente al euro, que siempre esperamos como consecuencia de la menor actividad que tenía Europa, que se iba a devaluar en relación al dólar. Eso no ocurría en esta expansión monetaria que estaba enfrentando Estados Unidos, pero hoy día, de cara al tapering y de frente a la posibilidad que a mediados del próximo año la tasa de interés en Estados Unidos comienza a subir, y con ello la tasa de interés en todo el resto del mundo, la variable de ajuste es necesariamente las monedas. Y el dólar index estado subiendo montones. De hecho, era el valor más alto que tenía en 14 meses. Tendrá que ver, perdona Javier, tendrá que ver eso con la respuesta que ha tenido la divisa en el día de hoy. Esta escalada de 596 podría llegar, por ejemplo, el martes o miércoles a 600. Sí, claro. O sea, no creo que que eso necesariamente vaya a ocurrir, pero tú me dices, ¿podría? Por supuesto que podría. ¿De qué depende o qué tendría que ocurrir? La FED ser tremendamente explícita respecto de fijar, no te digo un calendario, pero ser bastante explícita respecto de cuándo y en qué magnitudes debiese empezar a subir la tasa. Si el mensaje fuera en esa línea, efectivamente el tipo de cambio se pegaría una subida más importante, que es parte de la razón por la cual hoy día se pega al alza. Coinciden 2 fenómenos. Uno, la caída del cobre, y 2, lo que se nos viene desde el punto de vista de la Reserva Federal. Mi impresión es que la Reserva Federal va a ser bastante más cauta en este comunicado, no siendo tan explícita, porque evidentemente que Estados Unidos va de salida, está bastante firme, pero yo creo que la Reserva Federal
se ha dado cuenta que es posible tener esta expansión monetaria sin que eso necesariamente le genere distorsiones tan importantes al mercado. Por lo tanto, yo creo que va a ir regulando mes a mes su discurso, y no creo que en esta reunión particularmente va a hacer referencia a las tasas, sí o sí, pero no creo que vaya a ser lo suficientemente explícita como para mover los mercados. ¿Cuándo hay otra reunión? Después en diciembre, ¿no? ¿De la Reserva Federal? Sí. No, por el otro mes. Todos los meses. ¿Pero cuál es la reunión importante de diciembre? No, me equivoqué, porque se tiene que ver con el presupuesto, nada que ver. No. Entonces, ahí cuando empezamos a evaluar el presupuesto, lo que viene para el próximo año. Entonces, cuento corto, en definitiva, ¿qué esperar? Fuerzas de mediano y largo plazo. Por favor, aquí yo no quiero hablar de aquí qué es lo que va a pasar a la próxima semana o a la subsiguiente. No, pensemos en 90, 120, mediados del próximo año. El dólar va a tender a apreciarse aún más. En relación a todas las otras monedas. Europa, con una política monetaria expansiva, tasas bajas, y en Estados Unidos el mercado funcionando con forward de tasas al alza, va a tender a apreciarse en relación a las monedas emergentes, entre ellas el peso chileno. Por lo tanto, la fuerza en relación al peso es llevarlo a niveles de 600, eventualmente un poco por sobre eso. ¿De qué depende que vuelva y que retroceda? Te lo comento a la vuelta. Sí, también me vas a comentar a la vuelta el impacto que puede tener, ¿no es cierto?, el alza de la divisa con respecto a la inflación. Un tema que se tocó durante la reunión de política monetaria del Banco Central. Yo creo que vamos a estar conversando de eso, pero antes yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted, con un modo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Quédese con nosotros, ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando aquí en Mirada Financiera junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, yo te estaba haciendo la pregunta un poco de este fortalecimiento que está teniendo la moneda estadounidense y el impacto que se puede generar a nivel local en la inflación, los precios de los combustibles. Sabemos, ¿no es cierto?, que para esta semana hay nuevas alzas en el precio de las bencinas, entonces preocupa, ¿no es cierto?, esta inflación que pueda seguir generando algún tipo de ruido con esta política expansiva que está teniendo el Banco Central chileno para ayudar, ¿no es cierto?, a la desaceleración de la economía. Claro, efectivamente, un poco en la misma línea de lo que veníamos señalando antes. Si tú a eso le sumas el efecto que localmente el Banco Central enfrenta no necesidad, pero el dilema de bajar aún más la tasa de instancia monetaria como una forma de acelerar el ritmo de crecimiento del país, dado que nos encontramos en un proceso de desaceleración, se empieza a ver comillas pillado, o sea, empieza a verse complicado para seguir bajando la tasa. Seguir bajando la tasa significa incrementar la brecha de tasas en relación a los mercados externos, y eso le genera una presión al tipo de cambio adicional. O sea, mientras más baje la tasa de interés del Banco Central, mayor presión sobre el alza o mayor presión al alza del tipo de cambio vamos a tener. Y eso lamentablemente genera como efecto no deseado lo que señalabas tú: aumento o incremento en los precios de todos aquellos bienes que son importados, entre ellos el que tú señalabas, que es muy importante porque tiene un efecto segunda vuelta en los precios de otros productos, que es el de los combustibles, con el cual ya se han anunciado alzas nuevamente para esta semana y vienen de un alza la semana pasada. Entonces, efectivamente, ese movimiento es no menor. Ahora, una cosa es el cambio en el precio nominal y otra es cuál es la velocidad o el traspaso que hay en ese cambio de precios en términos generales en los precios dentro de la economía. Porque si bien alrededor, así en términos gruesos, el 50% de nuestra canasta uno podría decir que está indexada en dólar, la transferencia a precio no necesariamente es una cosa lineal y tiene que ver con el periodo al cual estamos enfrentados hoy, que es un periodo de desaceleración donde se empiezan a generar brechas de producción y por lo tanto
muchas empresas hoy día no pueden traspasar parte de ese incremento de costo como incremento de precios a público. ¿Por qué? Porque le bajarían más las ventas aún. Y en consecuencia ellos tienden a limitar el alza de precios, absorben este mayor costo con una disminución de márgenes que hace que las empresas finalmente rindan menos. Si juntamos esto mismo que estoy diciendo con el precio de las acciones que comentábamos antes, de alguna manera es un escenario que está dibujado dentro de estas valorizaciones bursátiles. O sea, no son pocas las empresas en Chile que tienen algunos de sus costos indexados a dólar, y entre ellos muchos de los que tienen deuda en dólares también se ven afectados por esto, y al mismo tiempo venden en pesos y generan utilidades en pesos. Pensemos principalmente en empresas de servicios nacionales y que tienen un peso relativo muy importante en sus ingresos totales en Chile. Por ejemplo, un Entel, alguna empresa de agua o en general de servicios, etcétera. Entonces, si te fijas, la verdad que es un escenario que efectivamente genera una serie de otros impactos. Esta posible alza de tasa de interés a mediados del próximo año va a impactar también en los proyectos de inversión, y por lo tanto los países emergentes, la verdad que se nos visualiza un escenario no del todo halagüeño, no necesariamente desastroso, porque un mejoramiento, sí, claro. Esto también hay que matizarlo con lo siguiente, porque todo lo que uno dice, mejor vámonos, bajemos la cortina ahora y vámonos de viaje y volvamos unos 4 años más. Bueno, tú tocaste el tema de Pero el mundo va a funcionar o va a crecer, debiera crecer mejor. Hoy día hay recortes a las proyecciones de crecimiento en el mundo en términos generales, pero si las economías desarrolladas se mueven bien, eso a la larga va a traer nuevamente una mejora en el rendimiento de la economía de los países emergentes, pero eso efectivamente en 2, 3 y 4 años. Tú hablaste sobre el tema del cómo nos puede pegar a los países emergentes todo lo que está pasando a nivel internacional, y bueno, una de las medidas las cuales hemos visto, ¿no es cierto?, que el gobierno ha estado como bien activo es con relación a la inversión extranjera, y precisamente por eso que hay una noticia relativa a eso, que el ministro de Economía encabezó la primera reunión de la Comisión de Institucionalidad para la Inversión Extranjera. Es interesante porque obviamente como parte, ¿no es cierto?, del acuerdo de reforma tributaria sabemos que se deroga el DL600, entonces obviamente que hay un vuelco hacia cómo atraer inversión extranjera. Me tocó conversar hace algunos días con Andrés Rebolledo de la Direcom, y él habló sobre cómo iban a ocupar los puestos de ProChile a lo largo de todo el mundo, que ha desarrollado una labor muy importante para todo lo que es el posicionamiento de los productos chilenos, también como sede para atraer no solo productos, sino atraer inversión a nuestro país. Claro, la inversión que en ese caso de alguna manera tú puedes atraer hoy día es la inversión directa, que es una inversión que es mucho más focalizada, que se hace cargo de necesidades particulares y de oportunidades que hay. Porque a nivel de mercado financiero, la verdad que los mercados emergentes como flujo de inversión no vamos a ser beneficiados en esta vuelta, ya lo fuimos. Eso explica por qué salimos tan rápido el 2010 y el 2011 de, comillas, el hoyo en el cual se encontraba la economía mundial. ¿Estás hablando de por ejemplo, proyectos concretos? O sea, claro, que tendrían que llegar a proyectos concretos, qué sé yo, de energía. Se supone que se van a desarrollar muchos proyectos en esa área. Minería ya estamos un poco más bajo el ciclo, ¿no es cierto?, de la inversión minera. Básicamente por el ciclo del precio del cobre, que tiene una presión a la baja. Bueno, y en esa misma línea, obviamente que se podría hacer mucho atrayendo, ¿no es cierto?, a países que han sido líderes en respecto a la inversión. Por ejemplo, estuvo hace unos meses atrás Shinzo Abe, el primer ministro japonés. Sabemos que Japón es intensivo en desarrollo tecnológico, lo mismo China. Me obliga a hablar nuevamente de nuestro ministro de Hacienda, porque en definitiva, cuando tú como economía te haces más atractiva para la inversión extranjera, cuando ofreces ciertas condiciones que van precisamente en la línea opuesta de lo último que se acabó de aprobar. O sea, cuando tú generas beneficios tributarios a la inversión extranjera, cuando no tienes cambios en las reglas del juego, ni entramos en el problema en el que estamos metidos hoy día. Entonces, la verdad que, claro, tú puedes modificar una ley, pegarle una maquillada, darle una vuelta de tuerca para poder internamente comunicar esto, pero en la práctica, los hechos no generan ningún incentivo a la entrada de capitales. Por eso te decía, básicamente como economía hoy día somos, comillas, atractivos para ciertas inversiones específicas como las que tú señalabas, donde se requieren inversiones privadas de cuantía,
y que tienen retornos relativamente altos, porque además en un escenario de tasas de interés más alta, la rentabilidad exigida a los proyectos aumenta. Y en consecuencia, muchos proyectos que ahora son rentables, en un año y medio más, no lo van a hacer. Y por lo tanto, va a haber un desincentivo adicional a traer dinero a Chile para invertir en proyectos de inversión. Entonces, la verdad que te diría que es bien complejo, es bien compleja la decisión que se toma a principios de año de modificar la estructura tributaria en la forma en que se hizo, de cara al escenario que se nos venía y que también lo estábamos proyectando todo. Efectivamente, nadie se imaginó que íbamos a tener este nivel de ajuste en la inversión y en otros indicadores, pero la verdad que también yo creo que no están dadas las condiciones como para que se genere una salida relativamente rápida, y por relativamente rápida estoy hablando de aquí a un año, o sea, esto que en marzo del próximo año ya vamos a estar creciendo de nuevo, ojalá. Bueno, las proyecciones están bajitas, ¿no es cierto?, para el próximo año. Bueno, para este año yo creo que estaría cerrado, no sé si viste un análisis que se hizo a 15 economistas, entre ellos nuestro querido Alejandro Alarcón, también nuestro Alejandro Fernández. Nuestros Alejandros están ahí siempre en los medios de comunicación, hablan obviamente de un piso, ¿no es cierto?, para este año un 1,8% hasta los más positivos un 2,2%, y ya para el próximo año se habla de entre 3 y 4%. Entre 3 y 4, que sería un poco los rangos de crecimiento que tendría nuestro país. No hemos tocado el tema de China, que la verdad que hubo datos bien malos, se explica, ¿no es cierto?, la caída que tuvo el precio del cobre. La producción industrial china crece al ritmo más lento en casi 6 años. Ahí nuevamente se avivan todo lo que tiene que ver con los temores. Creció un 6,9%. Usted dirá, pucha, es súper bueno, pero no es tan bueno, porque esperaban un aumento de un 8,8% en agosto, y también después del crecimiento que tuvo del 9% en el mes de julio. Yo creo que eso muestra un poco cómo el gobierno está tratando de mantener en línea una economía que está bajando un poco su nivel de aceleramiento económico, y eso a través de los mini estímulos, a través de una serie de herramientas que está haciendo el gobierno chino. Pero, pucha, los datos de la producción industrial no desmienten nada. Sí, pero no es suficiente información como para poder decir y marcar cuál es la tendencia que va a seguir. Lo que está claro en China es que ya no está en niveles de crecimiento de 8,5, 9 o 9,5, sino que ya está en los niveles de en torno al 7,5%. Esta cifra va en esa dirección. La cifra del 9 de alguna manera a veces nos entusiasma un poco, pero esta nos hace recordar de que el crecimiento proyectado para este año es 7,5, y parece ser que nada va a llevarlo a una cifra muy distinta de esa. Sí, de todas maneras hay que seguirla de cerca, ver cómo evoluciona China, pero no me extrañaría que en la medición siguiente de septiembre nos entregara un dato de 8,5, 8 o una cifra superior que hiciera retomar el optimismo respecto de China. Vamos a ver, yo creo, un aumento en la volatilidad. Hemos estado con unos periodos, salvo a mediados de agosto por el tema geopolítico, Ucrania y otros problemas más que hemos tenido, tenemos niveles de volatilidad relativamente muy bajos, que yo creo que de alguna manera van a volver. De esto, hoy día en Estados Unidos es parte de eso lo que se comenta, esta nueva entrada, porque este nuevo periodo de la FED, en términos de sus intervenciones respecto del alza de tasas, yo creo que va a mover a los mercados. Fíjate que hoy día es un día bien especial, porque se celebran 6 años desde el inicio de la crisis de Lehman Brothers. Toda la razón, no se me está escapando ese aniversario, años, 15 de septiembre. Exactamente, 15 de septiembre, ya son 6 años, ¿no es cierto?, de esta problemón que se generó, que no fue un problemita, un problemón, ¿no es cierto?, que tuvo alcances bastante sistémicos, sí, de Lehman Brothers. Y vemos, ¿no es cierto?, como la economía estadounidense se ha apretado el cinturón, ha hecho las cosas bien. Si uno empieza el raya para la suma, ha hecho las cosas bien. Está, imagínate, ya 6 años viendo si comienza, ¿no es cierto?, a dar la fluidez ya normal para un mercado que ya no necesita mayores ajustes. Todavía queda espacio para que fuera la economía que fue antes de ese periodo, pero sin duda que se ha recuperado, y se recuperó de una manera importante para el tamaño y la magnitud de la crisis que se generó. Y el mundo en general, salvo Europa, también tuvo una recuperación bastante rápida, entre ellas nosotros los emergentes, que fuimos los primeros beneficiados de ese caudal de liquidez que ha vivido el mundo en los últimos años. Bueno, estamos terminando el programa. Yo creo que es importante decir que esta semana es también bien importante para Europa, porque el 18 de septiembre, cuando nosotros estemos comiendo un choripán, un asado,
En Escocia va a haber un referéndum. Sí. Y la verdad que hay, si bien, ¿no es cierto?, las últimas encuestas hay un estrecho, ¿no es cierto?, que gana el no por estrecho margen, ¿no? Pero obviamente que eso se va a decidir ya en las urnas. Hay impactos económicos que puede generar, ¿no es cierto?, una división del Reino Unido en dos países independientes. Ese con esto no menor, de esto está haciendo caer a la bolsa en Inglaterra, y también tenemos la apertura de Alibaba. Sí, el 19. El gigante electrónico chino que se abre a bolsa. Yo ya me perdí si es que el 18 o el 19, pero es la... 19 es Alibaba, y dicen que van a aumentar la oferta porque la verdad que les quedó corto. Claro, el IPO más grande de este año, el más grande de la historia de los emprendimientos tecnológicos, pretende levantar algo así como $21.000 millones, y como dices tú, se va a mover el precio de la acción entre $60 y $66, y es muy probable que hagan uso de un margen que se dieron de porcentaje para incrementar la colocación. Una semana bien movida, va a estar bien entretenida. Bien entretenida a nivel mundial, así es que ustedes, aunque no tengamos programa, van a poder seguir informándose de lo que está pasando en el mundo, porque hay hechos bien interesantes. Javier, ya estamos terminando el programa de hoy. Te quiero agradecer que me hayas acompañado y nos reencontramos pronto. Muchas gracias, Paulina, nos vemos, que esté muy bien. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita, que esté muy bien. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.